Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas del movimiento de la Tierra. Mi equipo y yo vamos a presentarles cada una de estas etapas y vamos a darle un contexto previo, al igual que se les va a incluir la maquinaria utilizada para cada parte de la construcción. Para empezar, vamos a comenzar con las primeras etapas. La primera etapa es la de excavación. La primera etapa es la extracción. Se refiere al proceso de remover, retirar o excavar materiales del terreno o de una estructura para poder continuar con la obra. Esto puede incluir la extracción de materiales de tierra, arena o grava para preparar cimientos o zanjas. También las rocas o los materiales duros mediante voladuras o maquinarias pesadas. Existen también materiales como los pavimentos anteriores, las estructuras viejas o escombros para despejar el área que vamos a trabajar. También para la parte del desmonte se refiere a la remoción de tierra, rocas u otros materiales del terreno para nivelarlo, a darle la forma requerida según el proyecto o las especificaciones. Es una actividad previa a la construcción que permite preparar el terreno para los cimientos, las carreteras, las plataformas u otras estructuras en las que vayamos a trabajar. Ahora vamos a comenzar con deshierve. El deshierve es un proceso de eliminación de maleza, hierbas no deseadas y vegetación superficial. Este se realiza para evitar competencia con cultivos o para preparar el terreno antes de la obra. Esta puede hacerse manualmente o con herramientas o maquinaria. Deshierve viene la tala. La tala no es nada más que justamente talar cada uno de los árboles que tengan o que estorben justamente para la introducción de máquinas o para la introducción del material que se va a realizar en la obra. Ahora continuamos con tocones, o la extracción de tocones, más bien dicho. Esta es la remoción de las bases leñosas que quedan tras el corte de un árbol justamente. Se requiere de maquinaria espesada o especializada como excavadoras o dispositivos mecánicos diseñados justamente para arrancar raíces profundas. El desenraice justamente es eso, es la extracción de las raíces que quedan después de la extracción de los tocones. Esta es crucial para evitar que broten nuevamente y para estabilizar el terreno antes de construir. Ahora viene la disposición. La disposición se refiere a la colocación final de los materiales, residuos o elementos retirados del terreno para llevarlos a un sitio de confinamiento, reciclaje o relleno. Y por último viene la quema, que es un método tradicional para retirar residuos mediante la incineración controlada, aunque efectivo, debe de realizarse bajo normas ambientales y sobre todo con mucho cuidado para evitar lo que es la contaminación. La maquinaria que principalmente se utiliza para estas etapas son: primero, la motoconformadora. Esta principalmente se ocupa para lo que es la operación de deshierve. Luego le siguen los tractores con equipos especiales y el cargador frontal. Primero, los tractores principalmente son tanto para la tala o tocones, solo para eso. Y para el desenraice especialmente es el cargador frontal. Se especializa justamente en clavar justamente debajo de los tocones y hacer la extracción. La sierra eléctrica solamente se ocupa para la tala. Puede ser cualquier otra maquinaria, pero principalmente es la sierra eléctrica. Y por último, pues los quemadores, justamente para este método que no es tan recomendable a pesar de ser bastante tradicional y en su momento bastante efectivo. Ahora continuamos con la parte de desplante. Es el proceso de retirar la tierra superficial del suelo, generalmente compuesta por tierra vegetal que no tiene propiedades estructurales útiles. Se extrae cuidadosamente para evitar mezclarla con materiales más resistentes que se junten dentro de las capas inferiores. Esta tierra puede ser almacenada o reutilizada para áreas verdes o paisajistas. Seguimos con sus operaciones. La primera es la extracción, es el acarreo del material del terreno, ya sea tierra, grava, rocas o etc. En la zona donde se apoyará la cimentación con el fin de preparar el terreno para recibir la base de la estructura. Se realiza antes de colocar las zapatas, losas de cimentación o cualquier tipo de apoyo. Asegura que la superficie del terreno esté nivelada y libre de materiales sueltos o inestables.
Ahora seguimos con la etapa de disposición. Se refiere a la ubicación o destino final del material extraído del terreno durante la preparación del área de cimentación. Es decir, después de realizar la cimentación para el desmonte, el material sobrante debe ser trasladado y colocado en un lugar adecuado, ya sea dentro del mismo terreno o en sitios de disposición autorizados. Esto garantiza que el terreno quede limpio y libre de materiales que puedan afectar la cimentación. Ahora continuamos con los tipos de maquinaria que se utilizan, como por ejemplo está la conformadora, las escripas, las motoscripas y los tractores con equipos especiales. Parte del corte. El corte se refiere a la remoción o excavación del material del terreno para alcanzar su forma, nivel o pendiente requerido del proyecto. Se caracteriza por realizarlos en terrenos desnivelados o elevaciones superiores del nivel de diseño. Involucra tierra, rocas, grava u otros materiales. Forma parte de la preparación del terreno como cimentaciones, caminos, plataformas, zanjas, entre otros proyectos. Las maquinarias más utilizadas pueden ser las excavadoras o las cargas frontales. La parte del corte se divide en dos secciones, afloje y extracción. El afloje se refiere a la separación de material compactado, como tierra, grava o rocas, para facilitar su extracción. Es decir, es el proceso de soltar o fragmentar el terreno duro antes de transportarlo en un proyecto. Se realiza cuando el material no puede ser retirado directamente por su dureza. Puede implicar herramienta manual o, como siempre, maquinaria pesada. Permite la excavación de corte, que es el siguiente punto. Extracción se refiere a la remoción del material previamente aflojado del terreno, con finalidad de liberar el espacio para que se pueda seguir con el proyecto. La maquinaria más comunes son las escrepas, montescrepas, compresoras, entre otras maquinarias. Etapa 2. Acarreo. En esta fase se transporta el material excavado desde el sitio de origen hasta el lugar de disposición o colocación. Es fundamental para mantener la continuidad del trabajo y evitar acumulaciones que obstaculicen el avance. Parte corte. Se refiere a la cantidad de material previamente excavado o removido en la etapa de desmonte o extracción, que se transporta desde su ubicación original hasta el lugar de disposición final o de relleno. Características principales. Implica el transporte de tierra, rocas u otros materiales cortados del terreno. Forma parte de la gestión de materiales en obra, combinando la excavación con el traslado para la nivelación, el relleno o la disposición. Su eficiencia va a depender de la distancia de acarreo y del tipo de maquinaria que se use. La carga. El material cortado se depositará en vehículos de transporte como camiones de volteo o tractores. Es importante distribuir la carga de manera equilibrada para evitar accidentes y que así sea óptimo el acarreo. Transporte. El traslado del material se va a realizar por rutas previamente definidas, buscando minimizar el tiempo y el costo. Se deben considerar factores como la distancia, el tipo de terreno y la capacidad de vehículo. Maquinaria. Cargador frontal, retroexcavadoras, tractores de banda y camiones de volteo. Etapa 3. Colocación. Se refiere al proceso de poner en su lugar los materiales o elementos constructivos según el proyecto, garantizando que cumpla con la posición, nivel y alineación especificados. Características principales. Puede aplicarse a cimientos, estructuras, pavimentos, tuberías, revestimientos, armaduras de acero, bloques o losas, entre otros. Requiere precisión, nivelación y fijación adecuada para asegurar la estabilidad y durabilidad de la obra. Se realiza después de preparar el terreno o la superficie de soporte, como el desmonte, corte o relleno. Forma parte de las actividades finales de instalaciones de materiales antes del acabado. Parte compactación. Se refiere al proceso de densificar o consolidar los materiales depositados, como tierra, grava o relleno, para aumentar su resistencia, estabilidad y capacidad de soporte. Características principales. Se realiza después de colocar el material en el lugar definitivo, garantizando que el terreno o relleno soporte las cargas
de la estructura sin asentamientos excesivos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la incorporación de agua. La incorporación de agua se refiere al proceso de adicionar la cantidad de agua adecuada a algún material, para así facilitar su desificación y alcanzar su máxima compactación. Una de sus características principales es que se realiza antes o durante la compactación de un material, y el agua ayuda a reducir la fricción entre partículas para así aumentar la cohesión y mejorar la densidad alcanzada. Otra de sus características es que se debe controlar cuidadosamente, ya que el exceso de agua disminuye la resistencia y puede generar asentamientos futuros. Y es fundamental para cumplir con los requerimientos de densidades y estabilidad especificados en el proyecto. Y por último, se puede lograr mediante maquinaria pesada como lo son los rodillos, los compactadores o manualmente en las áreas pequeñas. Homogenización. Se refiere al proceso de mezclar y distribuir uniformemente los materiales de relleno, tierra, arena, grava u otros, para garantizar las propiedades consistentes en toda la capa a compactar. ¿Cuáles son sus características principales? La primera, se realiza antes o durante la compactación del material. Segunda, asegura que la humedad, granulometría y densidad del material sean uniformes, lo que permite alcanzar la máxima compactación. Tercera, evita asentamientos diferenciales, zonas débiles o fallas en la estructura de soporte. Es fundamental para cumplir con los requerimientos de estabilidad y durabilidad de la obra. Continuamos con la densificación. Esto se refiere al proceso de aumentar la densidad del material colocado, tierra, arena, grava u otros materiales, mediante compactación mecánica o manual, con el fin de mejorar su capacidad de soporte y estabilidad. Con sus características principales tenemos que se realiza después de la colocación y homogenización del material. Permite que el terreno o relleno soporte cargas sin sufrir asentamientos excesivos. Se puede lograr mediante rodillos, compactadores, vibradores u otros equipos adecuados según el tipo de material. Se cuantifica generalmente en metros cúbicos compactados o densidad alcanzada. Su maquinaria principal es el rodillo, el vibrador, aplanador y pipas de agua. Parte afine. Se refiere al proceso de nivelar, alisar y ajustar la superficie del material colocado para cumplir con las dimensiones, pendiente y acabado especificados en el proyecto. Sus características principales: se realiza después de la colocación y compactación del material. Garantiza que la superficie esté lista para recibir elementos adicionales, como pavimentos, losas o acabados finales. Implica corrección de irregularidades, rellenos huecos y conformación de pendientes según el diseño. Es fundamental para asegurar funcionalidad, estética y durabilidad de la obra. Para empezar tenemos precorte, que lo podemos definir como el corte preliminar que facilita el corte definitivo. Este se usa para delimitar áreas o reducir resistencia del material. En segundo lugar tenemos el recorte, que este es el ajuste de los bordes, niveles o dimensiones del terreno o materiales, y se realiza para cumplir con tolerancias de diseño. Tenemos por otro lado la renivelación, que es la corrección de desniveles en el terreno para lograr una superficie plana o con pendiente específica. Esta es esencial para el drenaje y la estabilidad estructural. Y por último tenemos a la maquinaria, que esta se refiere al conjunto de máquinas y vehículos especializados utilizados para la ejecución de obras de construcción. Su función principal es facilitar y optimizar tareas que por su magnitud, peso o complejidad serían imposibles o muy ineficientes de realizar manualmente. Bueno, y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Espero que les haya quedado lo mayor claro posible y que los ejemplos hayan sido lo suficientemente específicos para que puedan entender todas las etapas de movimiento de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a mis compañeros por tomarse el tiempo en grabar los videos y también agradecer a la profesora y a los acompañantes por su atención. Muchísimas gracias, esperemos vernos pronto. Hasta la próxima.